Mis queridos alumnos, muy buenas noches. Reciban en esta noche un fuerte, fuerte abrazo de bienvenida a sus clases del Instituto Bíblico Hacedores de la Palabra. Dice la palabra del Señor en Jeremías que si alguien se quiere enorgullecer de algo, que se enorgullezca de conocerme a mí, dice el Señor. Así es de que esto no solamente para las personas que han estado en el Instituto Bíblico, sino para todo aquel que quiera aprender más de la palabra del Señor. Así que, mi querido hermano, usted en esta noche está invitado a conocer más de la palabra del Señor, a conocer más de su amor, a conocer más de su revelación, a conocer más de su exhortación, porque la palabra reprende, educa, exhorta, edifica. Entonces, mi querido hermano, en esta noche tenemos un invitado muy especial que estuvo con nosotros también hace 8 días, del cual aprendimos muchísimo. Algo que me dijo una de las alumnas del Instituto Bíblico, me dijo, no, ya he tenido que ver esta clase como 3 veces porque hay muchísimo por rumiar, hay muchísimo material por entender y por repasar. Y yo decía, qué rico que todos en verdad tuvieran esa disposición en el corazón de meditar en la palabra del Señor, porque el Señor a eso es que nos manda, a meditar en su palabra. Entonces, mi querido hermano, hay mucho material aquí por el que usted debe retener, así que tenga un cuaderno, un esfero, la palabra de Dios a mano para que usted apunte todas las cosas importantes que el maestro va a decir en esta noche.
Esta palabra es, mi querido hermano, para que nosotros maduremos y para que alcancemos la estatura del varón perfecto. Debemos crecer hasta allá, lo decíamos hace 8 días, la estatura del varón perfecto, que es ¿quién? Que es Cristo. Nosotros estamos llamados a andar como Él anduvo. Estamos llamados a hablar como Él habló. Estamos llamados a pensar como Él pensó. Porque recordemos que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esa mente es la que yo pido en esta noche en el Señor, que sea abierta, que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento, que tengamos una disposición en el corazón y en nuestra mente para recibir esta maravillosa palabra que el pastor trae en esta noche. Así es de que, Pastor Pablo, sin más preámbulos, muy buenas noches, bienvenido. Y nuevamente muchas gracias por aceptar esta invitación, y el tiempo es suyo, la clase es suya, pastor, que el Señor lo siga usando como lo usa de manera sobrenatural, que siga trayendo a nosotros revelación de parte de toda la iglesia, de la misión cristiana Adonai, de parte de los pastores, el pastor Humberto, la pastora Oliva, y de parte de todo el equipo de liderazgo, pastor, un abrazo. Muchísimas gracias por esa buena disposición, muchísimas gracias por compartir un poco de la revelación que su merced ha tenido en el estudio de la palabra y por querer compartirla con nosotros. Pastor, un abrazo, y como le dije antes, su clase está lista, pastor. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos, bendiciones, es un gozo para mí poder estar aquí acompañándolos y bueno, gracias a los profesores Humberto, Olivia, a la hermana Yasmín, a todos los que nos están ayudando, a Giovanni también por estar ahí sirviendo con la transmisión. Qué bendición poder estar aquí reunidos y bueno, vamos a disponer también nuestro corazón para recibir lo que el Señor tiene para nosotros en este tiempo. Y bueno, básicamente habíamos comenzado a hablar acerca de qué cosas podemos hacer para desarrollarnos o crecer espiritualmente. Y habíamos comenzado con un versículo de la palabra allí en Proverbios, en el capítulo 18, en el verso 14, que en la versión Reina Valera dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Proverbios 18, 14, pero que cuando lo leemos de pronto en otras versiones da la idea de que cuando el espíritu del hombre es fuerte, básicamente va a ser capaz de sobrepasar o sobrellevar cualquier dificultad que se presente, incluyendo enfermedad y dolencias, tribulaciones, escasez, dificultades. Pero dice también que si el espíritu está quebrantado, si el espíritu está débil, ¿qué tanto va a poder sobrellevar? Entonces, pues vemos la importancia por la palabra de Dios de fortalecernos espiritualmente, de crecer espiritualmente, de recibir todo lo que Dios tiene para nosotros para poder ser confirmados, estar firmes en esta batalla de fe, este camino como creyentes, porque pues todavía no hemos llegado al cielo y en este mundo hay dificultades, hay tribulaciones, pero el Señor nos da todo lo que necesitamos para caminar en victoria. Me gustaría de pronto a través de una oración entregar este tiempo al Señor, pedirle a Él que sea abriendo la palabra para nosotros en este día. Tengo pues muchas cosas en mi corazón que me gustaría compartir y bueno, vamos simplemente a pedirle a Él que sea guiándonos para que podamos recibir exactamente lo que Él tiene para nosotros. Entonces desate fe allí, no se quede solamente observando, ore y diga Señor, yo quiero recibir algo de ti. Si usted ha dispuesto este tiempo, yo sé que Dios lo honrará también, Él honra a aquellos que lo honran y bueno, que sea de edificación también para su vida. Entonces voy a orar. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que tú nos das de estar reunidos aquí delante de tu presencia, por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que ya has hecho por nosotros en Cristo Jesús. Creemos, Señor, que tú nos has dejado la palabra, el Espíritu, para ser entrenados, para ser fortalecidos, y te pedimos, Señor, que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, que utilices este espacio para ministrarnos. Sabemos que en el Espíritu no hay distancia y te pedimos, Señor, que seas tú moviéndote con poder en cada hogar, a través mío también, para hablar tu palabra y también trayendo revelación a tus hijos para que la puedan recibir y hacer uso de ellos de manera efectiva. Yo te doy gracias por este tiempo, recibe el honor, recibe la gloria y la alabanza en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y nosotros que creemos decimos amén. Gloria a Dios. Bueno, mientras estaba orando y simplemente meditando acerca de este tiempo, pues había un versículo que venía a mi cabeza que está en Efesios, donde dice que Dios es poderoso para hacer más abundantemente lo que pedimos o entendemos. Pero no había notado, pues de hecho, que en la segunda parte de ese versículo, o bueno, no lo tenía presente en este momento, dice que es según el poder que actúa en nosotros.
Pues Dios sí puede hacer cosas muy grandes, pero en muchas ocasiones no depende solamente de Dios, sino también depende de aquello que Él ya ha puesto en nuestras vidas, de las bendiciones que Él compró para nosotros en la cruz. Y en ocasiones, pues nosotros simplemente ponemos como todo el énfasis en Dios y decimos, bueno, para Dios no hay nada imposible, pero yo creo que también del lado de Él está esperando que nosotros a través de crecer espiritualmente, madurar, a través de crecer y desarrollarnos en esa fe que Él ha puesto en nuestro corazón, podamos también recibir lo que Él tiene para nuestras vidas. Entonces, del lado de nosotros, pues sabemos que todo es posible para Dios, pero del lado de Dios también Él está diciendo, sí, pero para el que cree todo es posible. Y no se trata solamente de lo que Dios pueda hacer, sino de lo que yo pueda recibir por medio de la fe, de lo que yo pueda creer y básicamente por medio de mi fe apropiarme o cargar, por así decirlo. Entonces Dios obviamente es el Dios todopoderoso y hacedor de maravillas, pero Él quiere también que nosotros nos desarrollemos, crezcamos, para que podamos disfrutar de esa vida abundante que Él tiene para nosotros. Y bueno, quiero retomar leyendo un versículo en 1 Timoteo, en el capítulo 4, versos 6 al 8, que es básicamente lo que habíamos estado hablando. 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8, y la palabra de Dios dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ahora quiero que escuche eso, ¿no? De hecho, él le dice, serás un buen ministro de Jesucristo si haces lo que yo te he mandado, le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, dice, serás un buen ministro nutrido con las palabras de la fe. Ahora, me llama la atención eso, nutrido, ¿no? Entonces habla acerca de nutrición. Como cristianos, si queremos desarrollarnos y crecer a esa estatura del varón perfecto, necesitamos nutrirnos. Y aquí dice que nos somos nutridos nosotros por medio de la palabra de la fe. Entonces estuvimos hablando un poco acerca de esto, que no solo el pan vivirá al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y que realmente necesitamos recibir ese alimento espiritual para poder tener un crecimiento saludable. A veces el enemigo trata de a los bebés cristianos no permitirles tener acceso al alimento, que es la buena doctrina, la palabra de Dios. Entonces, pues por falta de malnutrición, entonces no se desarrollan como Dios quisiera. O a veces incluso lo que hace es que empieza a insertar doctrinas raras, entonces pues viene como la palabra envenenada, por así decirlo, y la gente se intoxica y no se desarrolla como Dios quisiera. Pero entonces una parte importante, si queremos desarrollarnos, es la nutrición. Pero después dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Entonces ahí hay otra parte que también es importante. No solamente necesitamos nutrirnos para crecer, sino que necesitamos también ejercitarnos, ¿no? Y aquí dice, no solamente físicamente nos ejercitamos, sino que usted como ese hombre interior que es, como ser espiritual, también necesita ejercitarse. Y dice, ejercítate para la piedad. Ahora, ahí viene un pequeño inconveniente, ¿no? A muchos no les gusta la palabra ejercicio, ¿no? Pero yo quiero que sepa que la palabra ejercicio está en la Biblia. Más adelante dice el ejercicio corporal para poco es provechoso. No dice que para nada sea provechoso, dice para poco comparado con la piedad, ¿no? Porque si usted se ejercita espiritualmente, eso le va a durar no solo aquí en la tierra, sino para toda la eternidad. Si se ejercita físicamente, bueno, eso le sirve para estar aquí en la tierra, pero no tiene tanto alcance como la eternidad, ¿no? Entonces, en comparación, todo el ejercicio físico es mucho menor o tiene un menor alcance, por así decirlo, que el ejercicio espiritual. Pero no está diciendo que no sea importante, ¿no? A veces la gente dice, mire, que aquí en la Biblia dice que el ejercicio es corporal para nada aprovecha. No, no dice que para nada, dice para poco. De hecho, eso le ayuda a mantener un cuerpo saludable y es una bendición porque Dios tiene un plan para su vida, Él tiene un propósito, pero ese plan usted lo va a poder cumplir mientras le aguante su cuerpo físico, ¿no? Entonces también cuídelo, ¿cierto? Y realmente es algo que Dios quiere que nosotros hagamos como buenos administradores de todo lo que Él nos ha dado, incluyendo nuestro cuerpo físico. Pero lo que quiero decir es que en lo natural el comer no es realmente lo que hace los músculos fuertes, ¿cierto? Solamente hace que crezcan. Yo, de hecho, me casé y estaba creciendo, pero no como hubiera querido. Necesitaba también hacer otras cosas más, no comer tanto, sino tal vez ejercitarme un poquitico. Y de la misma manera como el ejercicio en realidad es lo que hace que sean fortalecidos los músculos en lo natural, también hay ciertos ejercicios espirituales que nos ayudan a nosotros a ser fuertes. Escuchar la palabra no es realmente lo que nos hace fuertes. Escuchar la palabra nos alimenta, es una parte importante de nuestro desarrollo, pero no es la única parte. También tenemos una necesidad de ejercitarnos en ciertas cosas espirituales. Entonces aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, ejercítate para la piedad. Y ahí viene entonces una cosa interesante, bueno, ¿qué es eso de piedad? Y es una palabra compuesta en el griego, no es tan importante, pero bueno, es de donde viene piadoso, entonces todas las cosas que son piadosas, piedad,
¿cierto? Pero al mismo tiempo, cuando uno la estudia a fondo, es básicamente las cosas que vienen de Dios o que son conforme a la ley y los deseos de Dios. Entonces, es actuar como Dios quiere que nosotros actuemos, a su imagen, conforme a su semejanza. Es lo contrario en la Biblia a impío, ¿cierto? Que vendría siendo malo, que vendría siendo fuera de la voluntad de Dios. Entonces, ejercítate en todas las cosas que son conforme al carácter de Dios. Es básicamente lo que nos está diciendo allí. Sé como Jesús, haz los ejercicios que Jesús hacía. A veces nosotros vemos esos versículos en Juan, en el capítulo 14, donde Jesús dice, y las mismas obras, dice, de cierto os digo, las mismas obras que yo hago, ustedes harán también, y uno siempre quiere verse como Jesús, actuar como Jesús, ¿cierto? Pero no le gusta tener de pronto las disciplinas que tenía Jesús. Y Jesús tenía ciertas disciplinas espirituales, o sea, podríamos decir que él tenía como sus rutinas de ejercicio. Y así como de pronto lo mencionamos la vez pasada, que de pronto uno llega a un gimnasio y ve a alguien así musculoso, con las abdominales marcadas, y uno dice, uy, yo quisiera tener los músculos que tiene esa persona, y pues técnicamente usted también tiene esos mismos músculos, lo que pasa es que de pronto no los ha ejercitado de la misma manera. Lo mismo sucede cuando nosotros miramos a Jesús o cuando miramos de pronto personas fuertes, debemos darnos cuenta que ellos han hecho ciertas cosas, ¿no? Que a través de su desarrollo, a través de su ejercicio, gradualmente llegaron a la posición en la que ellos están. A ellos les fue dado el mismo espíritu, la misma palabra, la misma fe, solamente que a través de la práctica, de pronto fue que empezaron a crecer de esa manera y se volvieron esos, de pronto como nosotros vemos, gigantes de fe. Entonces, asimismo, debemos desarrollar nuestros músculos espirituales por separado. Ahora, a veces cuando uno ve gente haciendo ejercicio, no sé si de pronto alguno tuvo esa época de los videos que uno llevaba a la casa y ponía el video con la rutina de ejercicio y la gente llegaba y hacía, no sé, las series y 10 sentadillas y luego 10 saltos y hacían un montón de cosas y uno los ve y ni siquiera sudan, ¿no? Y a veces uno ve a esa gente que de pronto está caminando en fe y uno dice, uy, ¿cómo hacen para hacer todo esto? Es por la práctica, porque lleva más tiempo. Pero lo mismo, mucha gente de pronto tiene videos de ejercicio o en YouTube hay montones de canales donde les pueden enseñar y hasta en estos momentos tenemos rutinas o aplicaciones que nos muestran cómo hacer ejercicios en los teléfonos, pero muchas veces el hecho de que usted descargue la aplicación no quiere decir que lo va a poner en práctica. O el hecho de que usted se inscriba a un gimnasio, dice que la gente al principio de año, los gimnasios venden montones de paquetes y a los 2 meses ya la gente no está viniendo y no los está utilizando. Entonces los videos de ejercicio no es para dejarlos ahí guardados en el cajón porque no sirven para nada. Lo mismo sucede con los ejercicios espirituales. Si queremos realmente estar en una buena condición espiritualmente hablando, necesitamos es meternos a hacer las cosas, ¿no? Es muy fácil de pronto criticar desde la banca, como cuando una persona está viendo un partido de fútbol, ¿cierto? Pero si queremos desarrollarnos hay que meterse en la cancha, hay que hacer la parte que a nosotros nos corresponde. Gloria al Señor. Entonces, bueno, ahí es lo que está diciendo, la piedad para toda aprovecha, tiene recompensa esta vida y en la venidera, entonces necesitamos ejercitarnos en el carácter de Dios y necesitamos crecer. Entonces aquí quiero que me acompañe Lucas al capítulo 4, verso 16, y vamos a observar de pronto en la vida de nuestro Señor Jesús, ¿no? Nosotros seguimos sus pisadas, Él es nuestro ejemplo a seguir, queremos crecer hasta la estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Y quiero que observe algo en Lucas en el capítulo 4, en el verso 16, justamente después de que Jesús fue tentado en el desierto. La Biblia me dice que volvió en el poder del Espíritu, pero yo quiero que observe Lucas 4, 16. Y dice, y vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y bueno, y dice que le entregaron el rollo del profeta Isaías, y usted conoce pues ahí esa porción de la palabra, que ahí estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, y literalmente sobre Jesús se había cumplido, entonces él estaba profetizando, declarando algo que realmente estaba sucediendo sobre su vida. Y lo que yo veo aquí es que Jesús tenía ciertas costumbres, ciertas disciplinas espirituales. La parte de pronto más importante me gusta es que dice que él entró en la sinagoga como era su costumbre o conforme a su costumbre. No todas las costumbres son malas, ¿no? A veces criticamos cuando la gente tiene ciertas rutinas y ciertas cosas, que se levantan temprano a orar y nada, pues tan religioso, siempre tiene que orar a la misma hora. Pero con una vida tan ocupada como nosotros tenemos hoy en día, necesitamos a veces agendar ciertas cosas con el Señor. Y Jesús no estaba en contra de todas las tradiciones, él estaba en contra de las tradiciones que no estaban alineadas con la palabra. Pero aquellas cosas que eran conforme a la palabra, él no tenía ningún inconveniente con eso, él de hecho estaba a favor de ellas. Y lo que yo veo es que él tenía la costumbre de congregarse. Y quiero que diga esto conmigo, congreguémonos. Porque muchas personas de pronto no ven la importancia de eso. Gloria a Dios por la tecnología, gloria a Dios porque a través de este medio podemos llevar palabra a lugares donde
donde pronto o de otra manera no hubiéramos podido llegar, pero Jesús no solamente se quedaba recibiendo mensajes en su casa solo, ¿cierto? O hablando con Dios el Padre solo, porque a veces la gente tiene como esas excusas, lo que importa es mi relación con Dios, pero a veces la gente saca excusas y dice, no, es que en la iglesia hay muchos hipócritas. Sí, pero seguro que en los restaurantes también hay hipócritas y en los centros comerciales, pero la gente igual va a esos lugares. Y como dice mi pastora, tranquila, que hay un espacio para uno más. Entonces, sí, obviamente van a venir personas que no son perfectas, pero eso no es una excusa, ¿no? Es como a veces las personas dicen, no, es que yo no voy a la iglesia porque la gente no es tan amorosa, no es perfecta. Pero es como decir, yo no voy a un hospital porque hay personas que están enfermas. Precisamente ellos van a los hospitales para recibir ayuda en medio de su enfermedad y la gente viene a la iglesia para recibir ayuda porque tienen problemas en su conducta, en sus vidas, en sus familias. Y Jesús de hecho quería que nosotros estuviéramos ahí en ese lugar, en unidad, para que fuéramos uno con su gloria y que pudiéramos recibir. Ahora, yo veo que la gente saca un montón de excusas, no, es que podemos recibir desde las casas, ¿no? Y el diablo ha tratado de meter un gol espiritual diciendo, no, es que estamos volviendo a la iglesia primitiva y que ahora tenemos una iglesia en cada casa. Y es mentiras, cuando usted lee la palabra de Dios, usted lee en el libro Los Hechos que ellos predicaban no solamente en las casas, sino que también se reunían y se congregaban en el templo y que habían ciertas cosas que ellos hacían públicamente. Hay muchas razones por las cuales nosotros deberíamos estar en la iglesia, pero quiero leerle una serie de versículos en el libro Los Hechos. Acompáñame al libro Los Hechos y vamos a leer un par de versículos. Hechos capítulo 2, verso 46. Hechos 2, 46. Y dice la palabra allí en Hechos 2, 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, ahora note eso, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso es Hechos capítulo 2, ahí nació la iglesia primitiva, ¿cierto? 3,000 personas se convierten cuando Pedro predica y dice que se reunían en el templo y además también estaban en las casas. Ahora, si usted quiere volver a la iglesia primitiva, dice que lo hacían todos los días, no se congregaban el domingo solamente o el sábado, ¿cierto? Sino que se congregaban de lunes a lunes prácticamente y estaban compartiendo. En Hechos, en el capítulo 3, en el verso 1, que es el pasaje de Pedro y Juan, cuando ven este milagro del cojo de la puerta de la hermosa, dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ellos normalmente iban a las 3 de la tarde a orar todos los días. ¿A dónde? Al templo, no en las casas. Dice que Pedro y Juan iban hacia el templo a orar. Cuando usted lee en Hechos, en el capítulo 5, Hechos capítulo 5, versículo 42, Hechos 5, 42, esto está un poco más adelante en la iglesia, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Ahora, me llama la atención que dice en el templo y en las casas, pero también aparece varias veces todos los días. Yo creo que realmente todavía no hemos llegado a la iglesia primitiva. Gloria a Dios porque la gente está recibiendo en las casas, pero necesitamos volver al templo todos los días. y yo creo que es parte también de lo que el Señor quiere hacer hacia el final de los tiempos. En Hechos 20, en el versículo 7, dice, y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Pero bueno, quiero decir, el primer día de la semana. Usted ve que en Corintios Pablo también les dice que aparten el primer día de la semana para las ofrendas, para no tener que ir a recoger. Pero básicamente el primer día de la semana ya se practicaba en el libro de los Hechos, y en ese mismo capítulo, en Hechos 20:20, acabamos de leer Hechos 27, quiero que salte un poco más adelante, verso 20, dice que Pablo hablando con ellos antes de despedirse de la iglesia de Éfeso, les dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Dice, yo les he enseñado públicamente y por las casas. ¿Dónde es públicamente? En la iglesia. Entonces tenemos que tener cuidado porque la gente a veces dice, no, pero es que la iglesia no salva a nadie, solamente Jesús salva, y estamos de acuerdo, ¿cierto? Solamente tener la salvación, pero yo aprendí a conocer a Jesús fue en la iglesia, ¿no? A veces la gente lo usa como una excusa diciendo lo que importa es mi relación con Dios, ¿cierto? Pero a veces cuando estamos juntos podemos cumplir la gran comisión, hay beneficios, ¿no? La Biblia habla acerca de bautizar en agua y eso es un voto que hacemos delante de las personas y es algo que hacemos presencial, ¿no? Ganamos más gente cuando estamos juntos y cuando servimos, cuando podemos participar en la iglesia, ponemos mejor atención cuando estamos en la iglesia. Porque yo no sé, de pronto yo estoy aquí hablando y usted de pronto está diciendo allá al sándwich, no sé, y de pronto usted se para y bueno, chévere porque de pronto podemos tomarnos un cafecito mientras estamos recibiendo la enseñanza, pero hay algo acerca de estar sentado en el templo y estar recibiendo la palabra que hace que uno le ponga más atención. Podemos tener mejor comunión, somos estimulados en el dar. De hecho, estaba leyendo una encuesta del grupo Barna que justamente durante el tiempo de la cuarentena, aunque las iglesias fueron impulsadas a usar la tecnología y eso fue algo bueno, también la generosidad disminuyó.
Y algunas personas durante el primer mes ayudaron de pronto a sus otros hermanos en medio de la necesidad, pero después de eso ya empezaron temores y cuando el cristiano deja de diezmar también empieza a ver frenadas sus propias finanzas, entonces él mismo sufre. Entonces hay muchas cosas, ¿no? Jesús decía que él anunciaría su nombre en medio de la congregación y en medio de la congregación adoraría y la adoración es algo público que nosotros necesitamos estar haciendo juntos. Entonces estamos recibiendo alimento, estamos recibiendo palabra, pero hay un ejercicio, el gimnasio está cerrado, hay ciertas cosas que no están siendo hechas precisamente por causa de que el enemigo nos tiene un poco engañados. Necesitamos volver a servir. Usted no puede servir desde la casa, hay que servir en la iglesia. Usted no puede hacer todas las disciplinas espirituales simplemente estando en un sofá. Estando en la iglesia nos animamos a buenas obras. Entonces no deje que de pronto la gente le diga que la iglesia no es un servicio esencial. Eso es súper importante. Sin nosotros, de hecho, el mundo sufre, somos la luz del mundo. Cuando estamos reunidos como iglesia, hay luz en medio de las comunidades, pero cuando no, incrementa la violencia familiar, incrementa el maltrato a los niños, a las mujeres, incrementa el suicidio, hay anarquía en el mundo. Solamente mira las noticias, 2 meses sin iglesia, larguitos, y observe cómo está el mundo en este momento. Entonces necesitamos despertarnos porque el diablo está tratando de adormecernos un poquitico y está volviendo a cristianos que están gorditos, están recibiendo palabras, ¿cierto? Y quiero que el pastor me diga que ya no hay temor, que todo va a estar bien, que Dios me sana, que Dios me cuida, pero no estamos cumpliendo parte de lo que Dios tiene para nosotros. Y yo no solamente quiero recibir, yo también quiero dar, yo también quiero galardones para un futuro. El Señor dice, he aquí vengo pronto y mi galardón es conmigo. Bueno, gloria al Señor. De pronto me extendí mucho en ese punto, pero creo que muchas de las disciplinas espirituales que yo aprendí, las aprendí en la iglesia. Y cuando hablamos de otras disciplinas espirituales, Jesús es nuestro ejemplo, seguimos sus pisadas, pero yo quiero que vea que la palabra de hecho también nos exhorta a que busquemos la presencia del Señor, que nosotros entremos en oración. Jesús era una persona de oración. Y de hecho los discípulos le pudieron haber hecho muchas preguntas a Jesús, pero Jesús cuando les preguntó, yo creo que me acompañe al Evangelio según San Mateo, y en el Evangelio según San Mateo vamos a leer en el capítulo 6, esto es una porción del Sermón del Monte, y es la respuesta de Jesús a sus discípulos cuando le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y yo no sé, o sea, si yo hubiera tenido la oportunidad de estar en ese momento de pronto con Jesús, yo sé que Él está con nosotros en su espíritu, pero si hubiera estado ahí con los discípulos o si usted hubiera estado, ¿qué le hubiera preguntado a Jesús? Que si Jesús le pudiera enseñar algo, de pronto usted hubiera dicho, Señor, enséñame a caminar sobre las aguas, a resucitar a los muertos, a multiplicar panes y peces. Hay tantas cosas que Jesús hizo, ¿cierto? Pero los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y Él les dice ahí desde el Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante, empieza a decir lo siguiente, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ahora, muchas cosas, pero ¿cuántos saben que Jesús oraba en lo secreto, ¿no? Él a veces se iba a un monte alto a orar, a veces se iba a un lugar desértico a orar, pasaba a veces toda la noche orando, y la Biblia dice que Él es nuestro ejemplo y que nosotros seguimos sus pisadas. De alguna manera es como el modelo a seguir, también es nuestro entrenador personal por la obra del Espíritu Santo y por la palabra. Él nos dice, permanezcan en mí, si ustedes permanecen en mí, cualquier cosa que pidan yo lo voy a hacer y ustedes van a poder recibirlo. Entonces, de alguna manera, lo que Él quiere es que nosotros podamos compartir con Él, que podamos estar junto con Él, que podamos disfrutar de su presencia. No es porque Él necesite nuestra oración, como dicen por ahí, ¿no? Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nadie. Cuando Él nos invita a que entremos en oración, en alabanza, en adoración, es porque es chévere estar tiempo en su presencia y Él lo disfruta y eso nos bendice, nos fortalece en su presencia y plenitud de gozo, delicias a su diestra, y Él quiere que entremos en ese lugar secreto, que nos retiremos de pronto del ruido del ambiente y de todas esas cosas que nos hacen distraer de lo que es importante y entrar en la presencia del Señor. Para mí la oración es como el cardio espiritual. O sea, la comida es la palabra de Dios y gloria a Dios. No hacemos ejercicio sin comer porque puede ser perjudicial para la salud. De la misma manera, no entramos solamente a orar sin recibir la palabra de Dios, porque la palabra se convierte en un ancla firme para que no tengamos experiencias fuera de lo que Dios quisiera.
pero al mismo tiempo, en el momento en el que estamos allí en la presencia de Dios, Él sopla su aliento, su espíritu, podemos recibir como ese oxígeno espiritual, y de alguna manera eso es lo que nos hace estar en forma. Cuando nos acercamos a Él, Él se acerca con nosotros, ¿no? Y de alguna manera alguien lo decía así, la oración es el encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre. Es el momento en el que Dios, que anhela estar con nosotros, se encuentra con nosotros, que en muchas ocasiones queremos experimentar su presencia. Ahora, me gusta que aquí dice, entra en lo secreto. No es que tiene que ser un lugar, no es que tiene que ser de una forma específica, porque a veces la gente dice, bueno, me tengo que arrodillar para orar, pero sí deberíamos tener un lugar donde nos encontramos con el Señor. Yo recuerdo cuando yo me casé con Consu, mi esposa, no teníamos un lugar muy grande y yo de pronto, no sé, oraba en la cocina, oraba en la sala, buscaba como un espacio, hasta que ya encontré un rinconcito que te dije, este es el lugar. No tenía una habitación específicamente para hacerlo. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos una habitación extra y es un estudio, y entonces ahí puedo dedicarle un espacio también como a estar en oración y hacer otras cosas, leer la palabra. Y gloria a Dios por eso, pero pues todos tenemos un lugar secreto, y si usted no lo tiene, usted tiene un baño. Y por lo menos ahí puede entrar un ratico y puede tener comunión con el Señor. Incluso yo me he dado cuenta que en muchas ocasiones ahí bañándose es donde uno puede hablar a veces con Dios, porque deja como todas las cosas del día y no hay mucho lugar a donde moverse, entonces es un buen lugar a veces para orar. Pero lo que estoy diciendo es, sí, dedíquele un espacio. Y la Biblia dice que cuando nosotros lo hacemos, el Padre conoce nuestras necesidades, pero nos dice, pidan. ¿Cierto? En Santiago, en el capítulo 4, dice, a veces no tienen porque no piden, y a veces piden, pero piden mal, que eso me lleva también a otro punto. La oración es algo que nosotros necesitamos aprender a hacer. Y en muchas ocasiones es algo que no solamente aprendemos leyendo un libro, es como nadar, ¿cierto? Usted puede leer todos los libros de natación, pero hay que echarse al agua para poder aprender a nadar. Y lo mismo sucede con la oración. Usted tiene que tener a alguien a quien seguir, personas con las que usted empieza a orar. Por eso es chévere ir a la iglesia. Cuando oramos en conjunto, pues hay una unción potencializada, se multiplica ese poder de Dios disponible, pero también escuchamos a otros y vemos cómo ellos oran, y eso nos anima a nosotros el estar orando. Entonces en la Biblia me dice que deberíamos hacerlo, y de pronto la gente dice, bueno, pero ¿en qué momento debería hacerlo? Usted tiene que encontrar cómo es que usted fluye con el Señor, ¿no? Porque la Biblia de hecho dice que David lo buscaba de madrugada, en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿cierto? Y entonces podemos, de hecho en Efesios dice que podemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica. Es un verso bonito acerca de la oración, Efesios 6:18. Pero cuando dice orando en todo tiempo, es básicamente usted puede estar todo el día teniendo comunión con el Señor, hablando con Él, no solamente espacios que usted le separa, sino es algo que hacemos de una manera continua, oramos sin cesar, dice en la palabra. Entonces, es algo que nosotros simplemente disponemos en nuestro corazón. Dios es espíritu, Dios nos escucha en cualquier momento, 24 horas al día, 7 días a la semana, pero nosotros debemos también tener ese deseo de buscar su presencia. Si Jesús, como hombre aquí en la tierra, oró para estar siendo guiado, para tener comunión con el Padre, si Él necesitaba esto, ¿será que nosotros lo necesitamos? Y me parece que es algo que debemos considerar, ¿no? Que en muchas ocasiones, y como estaba diciendo, necesitamos darle la importancia. A veces para poder hacer mercado uno tiene que sacar un espacio. El jueves voy a ir a hacerlo. Entre las 3 y las 4 tengo un ratico, salgo del trabajo y voy, entonces compro las cosas que necesito. Hasta para hacer mercado a veces uno tiene que programar, o para salir a dar una vuelta con los hijos o cosas así. Trate de ponerle una cita a Dios. Trate de encontrarse en un lugar y decirle, bueno, Señor, de tal a tal hora quiero que hablemos, que estemos juntos, y no le cancele la cita, ¿no? Y si alguien lo llama y le dice, oiga, sucedió esto, y usted dice, bueno, yo tenía que orar, no le cancele, hable con la gente y entienda que es mucho mejor estar tiempo con Dios. Y de pronto digan, no, es que tengo una cita. Eso, ¿y con quién? No, con alguien muy influyente. Y ciertamente él es muy influyente, él conoce a todo el mundo, él puede abrir puertas que nadie puede cerrar, y simplemente vamos a hacer las cosas que nos muestra la palabra. Estar en su presencia, estar buscando de Él. Bueno, ese es otro ejercicio espiritual. Ahora, hay ciertos ejercicios espirituales que tienen que ver también con la Biblia. Y yo quiero que me acompañe a un versículo muy famoso en Josué, en el capítulo 1, versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. Tal vez usted conoce este verso, pero esto también es algo que nosotros necesitamos hacer, que creo que es un poquito diferente a la lectura de la Biblia. Usted puede leer la Biblia, pero también puede hacer otras cosas. De hecho, usted también puede estudiar la Biblia, usted puede orar con la Biblia. Pero la que quiero mencionar ahorita es la meditación, como otro ejercicio espiritual. Josué, capítulo 1, versículo 8.
De la meditación depende la revelación, de la meditación depende también el que usted pueda después hablar la palabra con autoridad y que pueda ver qué cosas son transformadas cuando usted le habla a circunstancias. Es el proceso en el cual nosotros pasamos tiempo con la palabra considerando lo que hay en ella hasta sacar toda la revelación y que se haga algo explosivo dentro de nosotros mismos. Quiero que me acompañe a Josué, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 8. Dice la palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, esto tiene que ver también con recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento, con alcanzar las victorias que Dios tiene para nuestra vida, pero cuando hablamos de meditación tiene que ver con un proceso del pensamiento. De hecho, hay dos palabras en el Antiguo Testamento que son traducidas al español como meditación. Una tiene que ver con reflexionar, dando la idea a pensar, a simplemente estar ponderando, cuestionando, pensando en la cabeza. O sea, es un proceso mental, estar absorto de alguna manera en el pensamiento. Pero la otra palabra que es traducida como meditación es la palabra rumiar en el hebreo. Y me llama la atención esa, ¿no? Rumiar, que cuando usted estudia ciencias, básicamente sabe que algunos animales, por ejemplo las vacas, ellos tienen pues varios estómagos y no tragan completo, sino que comen la comida, la guardan en el estómago, después la regurgitan, la sacan otra vez, la mastican y vuelven y la procesan y bueno, va pasando por todos sus estómagos hasta que finalmente le sacan todos sus nutrientes. Pero da la idea de no tragar entero, no es simplemente es como, yo ya escuché eso, sino vuelvo otra vez y mastique. Y estamos hablando de masticar ese alimento espiritual, no solo el pan vivirá al hombre, esto está de masticar la palabra. Es un proceso de estar pensando continuamente en lo que Dios tiene para nuestras vidas, y no que es algo que usted puede hacer de día y de noche, dice ahí en la palabra, ¿cierto? Sino que de día y de noche meditarás en el libro de la ley, en la Biblia, en las Escrituras, para que no solamente lo consideres, sino que lo puedas poner por obra, guardes, hagas lo que allí está escrito. ¿Cómo sé yo si realmente estoy meditando bien la palabra? Porque se vuelve tal verdad, se vuelve tal revelación que lo empiezo a poner en práctica. Esta es la verdadera renovación del entendimiento, es el proceso en el cual no solamente yo escucho, sino que lo veo tan claramente y la revelación viene a mi vida que digo, pues si así es, entonces pongámoslo en práctica. El problema de muchos cristianos no es lo que ellos están haciendo, sino la razón por la cual eso está haciendo. Si ellos tuvieran revelación, estarían ahí. Entonces el problema no es que la gente no se congregue, el problema no es que la gente no ore, el problema no es que la gente no perdone, el problema no es que la gente no diezme, el problema no es que la gente no evangelice, el problema es que no se dan cuenta el beneficio que trae para sus vidas. Ese es el verdadero problema. Si ellos entendieran lo bueno que es congregarse, diezmar, evangelizar, los galardones que van a recibir, las cosas de pronto que a través de eso van a desarrollarse en su propia vida, lo estarían haciendo porque no habría una forma de pensar diferente. Entonces tal vez hay algo que no han visto, tal vez lo han escuchado, pero les ha llegado a la cabeza y nunca ha sido interiorizado o revelado en su corazón. Entonces la verdadera renovación del entendimiento se da cuando yo ya pongo la palabra en acción. Y eso sucede en muchas ocasiones a través de la meditación. Ahí ya viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor dice que Él guarda en perfecta paz a aquel cuyos pensamientos en Él perseveran, porque en Él ha confiado. Entonces cuando yo estoy pensando todo el tiempo en la palabra y meditando en la palabra, hay una paz sobrenatural. Y eso es lo que Dios quiere, que no esté afanado por cualquier cosa, sino que empiece a pensar en las cosas correctas. Que cuando tenga afán traiga las cosas en oración y que piense en el lugar correcto. Ahora, meditar de alguna manera es pensar y todo el mundo ya sabe, ¿cierto? Cuando Jesús estaba en el desierto, él también estaba meditando las Escrituras. ¿Por qué lo sabemos? Porque el enemigo trató de tentarlo y él decía, escrito está, escrito está, escrito está. Y cuando usted observa las veces que Jesús dijo escrito está y de qué libro estaba leyendo, todos eran de Deuteronomio, es un par de capítulos separados. Entonces parece ser que en el momento en el que el enemigo estaba tratando de tentarlo, Jesús estaba meditando en el libro de Deuteronomio y lo utilizó como un arma de guerra en contra del enemigo. La palabra que usted primero ha hablado con Dios, Señor, ¿qué dices tú aquí? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, es hablarla con Él, no hablarla a la circunstancia y yo reprendo, sino hablarla como Señor, muestra. Ayúdame a entender qué es lo que tú estás diciendo en estos versículos. Esa palabra que usted habla con Dios en lo secreto y que Dios empieza a revelar en su corazón es la palabra que se vuelve un arma de guerra en contra de los ataques del enemigo. Pero primero hay que meditar y hablar la palabra como sacerdote para después en autoridad hablar la palabra como rey en contra de las circunstancias y qué cosas se han establecido. Algunas personas de pronto no se dan cuenta de la importancia de meditar, pero meditar es volver la palabra revelación.
pensar en lo correcto, no solamente recibir la semilla de la verdad, sino regarla hasta el punto tal que traiga un fruto abundante y empiece a producir resultados. Y cuando usted la ha meditado, gradualmente ella viene a hacer revelación en su corazón. Quiero que me acompañe al Salmo 119. Y David tenía un especial aprecio por la palabra de Dios, y en el Salmo 119, en los versículos 97 al 104, él habla acerca de la meditación. Salmo 119, versículos 97 al 104. Y yo quiero que observe algunas de las cosas que dice allí. Él dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Ahora, una persona que ama la palabra medita en ella. Y me llama la atención eso, ¿no? Ya no era simplemente como, sí, muy interesante, pastor. No, yo amo la palabra. ¿Cómo yo sé si la palabra está en la mente o si está en el corazón? Por la forma en la que la gente se emociona al respecto. Si usted dice, sí, amén, gloria a Dios, aleluya, Dios es mi proveedor, tal vez usted no lo ha visto, porque cuando usted sabe que Dios es su proveedor, hay un gozo en su corazón, hay algo que usted no puede evitar, sino simplemente decir, gracias, Señor, porque realmente tú cuidas de mí. A pesar de la crisis, a pesar de todo lo que está sucediendo, tú eres mi pastor y a mí nada me falta, tú me guías a delicados pasos y aguas tranquilas, tú eres el dueño del oro y de la plata y del ganado en 1000 collados, y tú confirmas tu palabra y tú me das el poder para hacer las riquezas, para confirmar tu pacto, y tú suples cada una de mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Y lo que estoy haciendo es meditar, y de la abundancia del corazón la boca habla. Y entonces uno empieza a sentir la palabra. Entonces David decía, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tus palabras. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Ahora, yo quiero que note que dice, me hiciste más sabio que mis maestros, más sabio que los mayores, me diste una sabiduría sobrenatural que me protegió incluso de las trampas en este mundo. Tu palabra me guardó, me cuidó, y realmente tu palabra es dulce, más dulce que la miel a mi boca, es tu palabra en mi paladar. Ahora, eso se nota que él amaba la palabra. Amamos a Dios, pero también Él es el verbo que hizo su carne. Amamos su palabra, y no existe tal cosa como realmente amar a Dios y no tener un deseo de estar leyendo la palabra. La vez pasada decíamos que es alimento espiritual, ¿no? El enfermo que come no muere. Pero cuando la gente no tiene hambre de la palabra de Dios, eso es como señal de inapetencia, y eso puede ser que haya algo que no esté tan bien en la vida del creyente. Pero aquí tiene que ver es con meditar, y cuando la persona medita, la palabra baja de la cabeza al corazón y ya empieza algo diferente. Cuánto amo yo tu ley. Empieza un amor diferente por la palabra de Dios. Kenneth Hagin, fundador del Centro de Entrenamiento Bíblico Rema en los Estados Unidos, de donde vino el Centro de Entrenamiento Bíblico Colombia y Rema Colombia, que es pues la visión la que nosotros servimos a nuestros pastores. Él básicamente decía, en ocasiones, cuando veía a la gente recibiendo la palabra, decía, emociona. No lo finjas, pero emocionate, porque la palabra por la que te emocionas es la palabra que va a producir resultados en tu vida. Si todavía no produce algo de gozo en tu corazón, hay algo que no has visto, y pídele al Señor que te lo revele. Considera la palabra, derriba todo argumento del enemigo y mira, estudia el tema hasta el punto tal que eso sea tu verdad y que no quede ninguna opción de hacer algo diferente. Necesitamos meditar en la palabra. Y una forma de ver la meditación es Pablo decía, yo planté, Apolos regó, el crecimiento lo da Dios. ¿Cómo regó Apolos? Apolos regó trayendo más palabras. La primera vez que yo escucho de un tema, eso es la siembra de la semilla, pero cuando sigo escuchando el mismo tema, no debería cerrarme, no debería decir, no, eso ya lo recibí antes, porque si la palabra es alimento espiritual, yo comí carne ayer, pero si me vuelven a servir carne hoy, vuelvo y lo disfruto. Entonces debería tener una actitud abierta. Y cuando sigo escuchando el tema, la primera vez es semilla, la siguiente vez es riega. Y a medida que riego viene el crecimiento y empieza a manifestarse el fruto de la fe, el fruto de todo aquello que Dios ha querido traer a nuestra vida. Dios nos entrega siempre cosas como semillas, pero si las sembramos y hacemos lo correcto, van a producir el fruto que Dios desea. ¿No? El Señor también nos ha puesto aquí como labradores de aquello que Él ha dejado para nuestras vidas. Bueno, uno más. Entonces estaba hablando de algunas disciplinas espirituales y bueno, por supuesto no las vamos a cubrir todas. Hay otras disciplinas de pronto que de hecho hacen parte, incluso están conectadas con esta, ¿no? La adoración, hablando de
de la oración es una forma de desarrollar otros músculos, ¿no? Se puede hacer de pronto pierna y puede hacer también brazo. Después no vamos a mencionar todo lo que tiene la oración, porque hay diferentes tipos de oración. Y lo mismo, todos los ejercicios que podríamos hacer con la palabra, pero quería que usted viera que hay diferentes cosas. Cuando yo leo la Biblia, yo leo de corrido. Cuando yo estudio la Biblia, salto de un lado para otro. Cuando yo medito la Biblia, me quedo en un solo verso. Entonces, por lo general, la forma en la que yo me aproximo a la palabra es diferente. Cuando yo oro con la Biblia, saco los versos que tienen que ver con el tema y los hablo primero con Dios y después lo hablo con la circunstancia para hacer una oración escritural. Entonces, yo puedo leer la Biblia, yo puedo meditar la Biblia, yo puedo estudiar la Biblia, yo puedo orar con la Biblia, yo puedo hablar en autoridad con la Biblia. Entonces, hay diferentes ejercicios que tienen que ver con esto. Pero quiero ver otro más. Quiero que me acompañe a Marcos al capítulo 16 y vamos a leer los versículos 15 al 18. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 18. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, yo quiero que note que esto es Jesús después de haber resucitado. Usted lee el libro de los Hechos y dice que él estuvo 40 días con sus discípulos, pero usted mira qué registraron ellos, qué tanto les enseñó Jesús durante 40 días después de resucitado, y todos dijeron, pues no sé, lo único que nos dijo fue que fuéramos por el mundo y predicáramos el evangelio. Yo quiero decirle esto, Dios no lo salvó solo para que usted vaya al cielo. Por supuesto que Él lo ama y Él no quiere que usted se pierda, no quiere que ninguno perezca. Pero ese que no quiere que ninguno perezca también implica que Él quiere que así como usted fue salvado, usted también vaya y le comparta las buenas noticias a otros. De hecho, Él dice que cuando lo hacemos hay una unción que nos respalda, hay señales que nos van a seguir. Hay una autoridad espiritual en contra del diablo, hay acceso a los dones, podemos fluir en las lenguas. Al mismo tiempo hay una protección en cuanto a cosas que traten de hacernos daños y podemos impartir la vida de Dios. De hecho, la autoridad del cristiano, el ver el fluir los dones y el mover del Espíritu Santo tiene mucho que ver con el cumplir la gran comisión. Algunas personas dicen, yo quisiera experimentar la unción, pero no quieren compartirle con la palabra con nadie. Y esto es conocido como la gran comisión, ¿no? Entonces, otro de los ejercicios espirituales es evangelizar. Eso es algo donde la iglesia está frenada, nosotros estamos recibiendo, pero ahorita hay jóvenes donde no tienen nadie quien les predique la palabra. Matrimonios que están siendo destruidos porque no hay eventos para matrimonios. Entonces, como cristianos es como, Dios abrió una iglesia en cada casa y yo estoy feliz porque yo estoy recibiendo, pero el mundo se está perdiendo y Dios no quiere que ninguno perezca. Y Él quiere que vayamos y prediquemos, y no necesariamente que usted se vaya hasta la China, pero usted le puede predicar a la China del apartamento al lado o de la esquina, ¿cierto? Y tal vez hay un entorno, comenzamos con nuestro Jerusalén y después vamos a Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, pero Dios quiere que comencemos donde estemos, de pronto con la familia, con las personas que están allá alrededor. Y algunas personas dicen, es que yo no tengo el don de evangelizar, pero evangelizar no es un don. Evangelizar es simplemente tener esa compasión, que esa gracia que nosotros recibimos también demos a otras personas. Es como si, no sé, si usted es papá y se le pierde un hijo, ¿cierto? Y de pronto, no sé si a usted le ha pasado, ¿no? Es una sensación horrible y de pronto está en un centro comercial con un amigo y se le perdió su hijo. ¿Y dónde está Pepito? ¿Y dónde está Pepito? ¿Me ayuda a encontrar a Pepito? Y le dijera, no, qué pena, pero es que yo no tengo el don o el llamado de buscar a niños perdidos en centros comerciales. Ay, váyase para la porra, usted es ser tan bobo. Eso no es un llamado. Dios está tratando de buscar a sus hijos en medio de este mundo y hay gente que dice, es que yo no siento el llamado. No es de sentir, es de tener amor. Hay gente que se está muriendo, pronto, muy pronto sonará trompeta, nos vamos nosotros y gloria a Dios, vamos a recibir un cuerpo glorificado y el reinado milenial y una eternidad. Pero ¿qué va a pasar con esta gente que no tiene a Jesús? Y deberíamos tener ese amor, deberíamos tener esa compasión de salir y ser testigos en el nombre de Cristo Jesús. Y la Biblia de hecho dice que cuando yo comparto, más revelación viene para mi vida, porque yo siembro palabra, pero entonces el Señor abre palabra también para mí. Es el deseo del Padre, que busquemos y salvemos lo que está perdido. Jesús lo hizo y nosotros somos una extensión también de su ministerio aquí en la tierra. Es el amor de Dios también extendido hacia los demás. Y quiero leer de pronto, bueno, hay muchos versos más que podríamos de pronto mencionar, pero quiero que vea conmigo en Proverbios capítulo 21, versículo 26. Proverbios capítulo 21, verso 26. Proverbios 21, 26. Dice, hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Ahora, es algo chistoso, ¿no? Nosotros somos los justos, fuimos hechos la justicia de Dios, y Dios es un Dios generoso y nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, ¿cómo nos hizo? Nos hizo también generosos.
Y cuando yo nazco de nuevo viene un conflicto. Mi carne quiere para mí, primero, segundo para mí, si queda algo, entonces sigo yo. ¿Cierto? La carne es egoísta, entonces, y todavía tengo una carne hasta que Jesús regrese, ¿no? Hasta que suene la trompeta. Entonces la carne es egoísta, pero el espíritu que ha nacido de nuevo es generoso y empieza un conflicto. El cristiano no quiere dar, pero la carne no quiere dar. Y cuando digo el cristiano es el que vive por dentro, el nuevo nacido, el que recibe el amor de Dios derramado en su corazón, y ese amor es dador, ¿no? Dios de tal manera amó que dio, y entonces ese amor en nosotros nos impulsa a dar, y es parte de la naturaleza espiritual. Pero usted tiene que sobrepasar el egoísmo de su carne, ¿cierto? Porque la carne solamente codicia, solamente piensa en sí misma, y también empezar a darse cuenta que más bienaventurado es dar que recibir. Que muchas de esas cosas que estamos acumulando, mi casa, mi carro, mi precioso, mi tesoro, ni siquiera son míos. Yo soy un administrador, un mayordomo. Un día me voy y Dios va a poner a otro mayordomo sobre esas cosas. Entonces también debería decir, bueno, Señor, ¿qué debería hacer con los recursos que tú me has dado? Y una disciplina espiritual también es dar. Yo sé que en la cultura egoísta en la que vivimos, selfie, mi almuerzo, la gente solamente piensa en ellos mismos, pero el Señor quiere sacarnos de esa mentira y que podamos ser de bendición también a otras personas. Esta es otra, de pronto, donde podríamos hablar un montón, ¿cierto? Es parte de nuestra mayordomía, es parte de lo que Dios quiere. Debería ser de corazón, pero a veces cuando usted escucha su corazón quiere y su carne es la que no. Entonces escuche más a su corazón, porque los hijos de Dios somos generosos. Y la Biblia dice que el alma generosa será prosperada, que si damos se multiplicará, que todo lo que el hombre sembrará de aquello también cosechará. Dad y se os dará a medida buena, apretada, remecida. Usted ni siquiera sale perdiendo, es más bienaventurado, es más gozoso, pero tiene que también renovar su entendimiento y caminar en fe, porque la generosidad viene en conflicto directo contra el instinto de autopreservación de la carne, pero es parte de nuestras disciplinas espirituales. Y así como todos los ejercicios empiezan a doler un poquito y le duele el músculo, cuando usted empieza a dar, ahí también le empieza a doler un musculito, pero a medida que usted lo hace se va haciendo más fácil, y cuando viene el aumento y el incremento uno dice, gloria a Dios que siempre es fiel. Gloria al Señor. Bueno, hemos dicho pues, muchas cosas de pronto acerca de algunas de esas disciplinas espirituales. Me gustaría hablar de pronto también del practicar el gozo, ¿cierto? Del practicar el servicio, que el Señor también nos dice eso. Yo quiero, bueno, terminemos con uno más, qué pena, y ya sé que estamos llegando al final del tiempo, pero quiero leer un versículo más. Acompáñeme al Evangelio según San Juan, capítulo 13. Evangelio según San Juan, capítulo 13. Yo quiero leer desde el versículo 15 al 17. Jesús en la última cena lavó los pies de los discípulos. Y en Juan 13, versículos 15 al 17 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, Jesús es nuestro ejemplo en todo, ¿no? Él es el mayor dador, el mejor evangelista, Él es el ejemplo en oración, el ejemplo en congregarnos, pero también en servicio, ¿no? Él vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate mucho, ¿no? Y Él dice, y este es un ejemplo para que ustedes vayan y hagan lo mismo. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y si sabéis estas cosas, este ejemplo que les he dado de servir, dichosos seréis si las hiciereis, bienaventurados, gozosos, doblemente bendecidos. Ahora, me llama la atención que Jesús dijo, yo les estoy dando un ejemplo de servicio y ustedes deberían hacer esto. Y si lo hacen, van a ser dichosos. Si usted sirve, si usted se involucra en la iglesia, si ayuda a dar la bienvenida, a organizar las sillas, a limpiar el lugar, si usted participa para que otras personas puedan venir y recibir, esto no le va a quitar a usted vida, le va a llenar de gozo. Esta es la cura de la depresión. Yo voy a derramar de mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas, y además van a tener galardones. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón es conmigo. Y esta es otra disciplina espiritual. Ahora, son muchísimas, pero yo quería darle como un panorama general. La oración es el cardio espiritual, el congregarnos es el gimnasio, el meditar en la palabra, el leer la palabra, el estudiar, el servir. Todo esto lo que va a producir es una bendición en nuestras vidas. Y la disciplina, cuando se recibe, no es motivo de gozo, pero después produce un fruto apacible de justicia. La disciplina es la puerta a la libertad. Si una persona es disciplinada para entrenar todos los días, después se siente físicamente apto para hacer lo que él quisiera hacer con su cuerpo. Si una persona es disciplinada para estudiar todos los días un instrumento, después va a tener la libertad de hacer la música que quiere. Si una persona es disciplinada para estudiar un idioma todos los días, eventualmente va a poder ser libre de hablar como quiera. La disciplina espiritual es que nos ayuda a caminar libres en Cristo para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Será simplemente una semilla. Quería simplemente dejar esta palabra de ánimo, darle de pronto un panorama de todo lo que estas cosas pueden hacer en su vida. Y de hecho, pues quería también recordar que esto es una clase que en muchas ocasiones en el centro de entrenamiento pueden tener 8, 10, 12 horas acerca del tema,
pero con esto pues simplemente creo que hay un poquito de revelación para que usted comience en su crecimiento y desarrollo espiritual. Gracia y paz, que el Señor les continúe bendiciendo y bueno, quiero dejarlos con Giovanni, en el nombre de Jesús. Pastor, muchísimas gracias en serio por bendecirlos, ahí estamos viéndolos los dos. Es que el pastor no me puede ver en la cámara porque estamos transmitiendo con otro programa. Pastor, qué bendición, en serio nos deja muy retados a meditar en la palabra cada día, a tener esas disciplinas, a no solamente fortalecer brazos, sino pierna, abdomen, hombros, o sea, empezar a hacer. Y qué bueno, pastor, por bendecirnos. Es un privilegio que hoy Dios nos esté acompañando. Y hay más de 20 personas de la iglesia o de otras partes mirando esta transmisión. Agradecerle mucho, pastor, y esperamos verlo muy pronto acá en Iglesia Cristiana Adonai, que esta también es su casa, pastor. Muchísimas gracias, es un gozo para mí poder servir y bueno, oro para que esa palabra revelada traiga fruto a sus vidas en el nombre de Jesús. Gracias y paz. Amén, pastor. Dios me lo bendiga entonces. Bendiciones, pastor. Feliz noche. Iglesia, qué bendición, qué palabra tan poderosa. Agradecemos a todos los que se conectaron. Gracias en serio se nos cayó un minuto nomás la transmisión, entonces estuvimos ahí, pero gracias por su fidelidad. Estas cosas solamente pasan en vivo y en directo. Entonces les agradecemos de parte de la directora, que es Jazz, de parte de nuestros pastores. Ellos están ahí muy atentos. Bendecimos a Janet López, a la pastora Jazz, ahí está Angelita Páez, a Gina, que nos ayuda a compartir el link, a todos los que se conectaron y así se haya caído, se volvieron a conectar. Entonces les agradecemos a todos y si ustedes quieren escuchar más palabra, el pastor va a estar este domingo en el culto de las 9 de la mañana, va a estar dando un poderoso mensaje sobre santidad. Entonces, para que ustedes compartan el link, para que ustedes estén ahí, apenas empiece la transmisión, compartan el link y qué bendición poder seguir escuchando esta palabra revelada. Entonces, damos saludos a todos. Acá está la hermana Eloísa, Dios la bendiga. Ahí está Javier Ángel, Jason, es que se ponen otros nombres, Dios mío. Entonces, qué bendición, amada iglesia. Entonces, Dios me los continúe bendiciendo. Mañana tenemos oración a las 6 de la mañana. Qué chévere, para complementar una de las disciplinas espirituales, saben que es la oración. Entonces, los 17 que están acá conectados, más los 7 que están en YouTube, los esperamos mañana a las 6 de la mañana para empezar a ejercitar un poquito de brazo, que es la poderosa oración. Entonces, todos invitados, Dios me los continúe bendiciendo y el día sábado, jóvenes, refugio tenemos. Dios los bendiga y que tengan una excelente noche. Un abrazo para todos.